Buenos días. ¿Me oyen? Buenos días. Muchas gracias por su presencia, por su interés. Aquí estamos otra vez para hablar de Zamora, del turismo en nuestra ciudad. Naturalmente quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Zamora todo el esfuerzo que ha hecho el Patronato de Turismo para preparar la participación en la feria en Tours. Estamos debajo de este árbol. En este sentido, si me lo permitéis, voy a decir una cosa, pero lo digo con mucha ironía y benevolencia, que la ciudad de Zamora sigue siendo la gran desconocida. No hay ni una foto de la ciudad en este árbol, pero vamos, para eso hemos venido aquí, para darle a conocer. Consideramos fundamental la cooperación y la colaboración entre todos, entre las instituciones, ayuntamientos, la Diputación, Patronato de Turismo. Estoy muy agradecido que está el alcalde de Toro, Tomás del Bien, está, no sé, o esperamos el alcalde de Benavente, Luciano Huerga. Así creo podemos hacer algo pensando, entendiendo que eso es un espacio turístico único, la provincia de Zamora. Eso es fundamental. Aquí está. Una feria tiene muchos retos. Es un lugar donde uno tiene que pintar lo más amable, lo más bello, lo que uno quiere vender. Nuestra ciudad Zamora, con todo lo que ofrece, arquitectura, monumentos de diferentes épocas, museos, naturaleza, cultura, música, teatro y gastronomía. Y todo eso, hay que decirlo, no es algo abstracto, es algo que realizan personas, la gente que vive y lucha cada día en nuestra ciudad, que es por lo que trabajamos todos aquí. Y siempre hay que recordar que el reparto del dinero que se gana en este sector económico es manifiestamente mejorable. Un ayuntamiento en materia de turismo tiene tareas fundamentales: limpieza de la ciudad, mantener un adecuado horario de apertura de los monumentos, edición de material de información turística, amplia oferta cultural que incluye la gastronomía y campañas de publicidad. También en este lugar miramos atrás, también aquí miramos atrás. Hay que decir que este año, con la ayuda de todos y todas, no nos ha ido tan mal. Los hoteleros parecen que han tenido una buena temporada. La Oficina de Turismo Municipal nos ofrece estadísticas favorables. Bien. Pero sabemos también que se puede mejorar, y una de nuestras aportaciones en esa feria alude precisamente a la necesidad de saber, de conocer la opinión de nuestra oferta turística a través de una encuesta que hemos encargado a Soquil, representado por Ángel Martín y Israel Gómez, para conocer lo que piensa la gente en la provincia de Castilla y León sobre Zamora, si la conocen. La feria nos permite pronunciarnos sobre lo que vamos a hacer en los próximos meses, en el próximo año, sobre qué líneas queremos desarrollar nuestra oferta turística. La innovación es muy importante, buscar nuevos caminos, descubrir en el potencial de nuestra ciudad lo que hasta el momento quizá no se ha destacado lo suficiente. Y uno de estos potenciales, en nuestra opinión, es el río Duero en la ciudad. En este contexto van a presentar Pedro Gómez, de la empresa Naturaliste, y Javier Díaz, de Rutas Aparte, el proyecto Paseo por el Duero. Creemos que el río Duero merece un paseo y descubrir la naturaleza, las especies que viven en sus riberas, el patrimonio industrial, el arte románico de sus barrios, ribereñas, etc. Otra de las líneas
que pretendemos abrir en nuestra ciudad y en nuestro programa es el tema del turismo idiomático. En Zamora se habla muy buen castellano y podemos, por tanto, enseñar muy bien la lengua española, como ahora os va a presentar José Antonio Alonso de la empresa AMT. Hemos editado diferentes materiales sobre cada uno de estos temas, de los que se va a hablar a continuación. Me gustaría cerrar esta pequeña presentación por el momento mostrando un nuevo material de información para los viajeros con el título Zamora, un paseo esencial. Para ayudar al visitante a recorrer Zamora sin perderse ni un solo de los enclaves más destacados de la ciudad, hemos creado un folleto, un cuaderno de forma de diario de viaje. Es un folleto que abarca la ciudad entera, habla de arte, cultura, gastronomía y naturaleza. Es un material que uno siempre desea como de turismo, que es algo que permanece acá, que la gente que sobreviva el viaje, que la gente que lo cogen tal vez incluso se lo llevan a su casa para tenerlo allá como recuerdo, para motivación de un próximo viaje. Ahora doy la palabra a Pedro Jiménez y Javier Díaz para presentar el proyecto Paseos por el Duero. ¿Dónde están los chicos? Buenas a todos. Bueno, pues nada, os comento un poco en qué consiste el proyecto que estamos desarrollando. Cuando el Ayuntamiento nos planteó hacer un material didáctico para promocionar el Duero zamorano y su entorno, los elementos, digamos, ligados a los ríos, los elementos patrimoniales, pues en un primer momento prácticamente nos pareció algo, bueno, innecesario, porque entendíamos que era un bien que ya se estaba de alguna manera promocionando y estaba funcionando, pero en el discurso del trabajo y a la hora de ir preparando esos materiales nos dimos cuenta de que no, de que realmente era muy necesario, y ahora sobre todo lo vemos, promocionar ese elemento turístico, ese recurso que estaba ahí, el río y todo lo que tiene que ver con él. Y bueno, de alguna manera, como os digo, pues la idea es eso, es dar a conocer algo que tenemos muy dentro de la ciudad, que lleva toda la vida ahí, de lo cual los que vivimos allí pues disfrutamos, los que nos visitan pues también, pero nunca se le había dado un enfoque especial o nunca había sido el centro de atención, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, poner al río en el centro, colocarlo en una posición de protagonista, porque realmente lo es para la ciudad de Zamora. Y de esa manera pues surge la idea de hacer una guía sobre el río y diseñar un recorrido que lo dé a conocer, por lo menos los elementos que están en sus inmediaciones, que de alguna manera u otra pues están todos relacionados con el propio río. Y bueno, es a partir de ese momento cuando confeccionamos la guía, cuando se plantea ponerlo a la práctica y desarrollar no solo el material impreso, para hacer promoción, sino dar un segundo paso y, como digo, llevarlo a la práctica. Realizar este paseo por el Duero que bueno, pues, en unos días va a dar comienzo y vamos a hacer una visita guiada por el río. Bueno, lo va a explicar Javier. Pues buenos días a todos. La peculiaridad que tiene la ruta, el paseo guiado que estamos presentando, es que hemos querido combinar dos aspectos fundamentales vinculados a la ciudad de Zamora y al río Duero en particular, y es el patrimonio cultural e industrial como una parte de la cultura, porque no olvidemos que el Duero y Zamora no se entienden sin los aceñas o molinos, las dudas y sus puentes, incluso la antigua alcolera, que también hemos incluido en la ruta, junto con la parte de patrimonio natural. Pocas ciudades como Zamora
pueden enorgullecerse de tener una biodiversidad tan importante, flora, fauna, en la ribera del propio río. Eso es lo que queremos dar a conocer a zamoranos, por supuesto, pero fundamentalmente a nuestros visitantes. Y junto con ello también la perspectiva paisajística, el paisaje cultural que desde el Duero permite admirar la ciudad intramuros. De manera que a partir de ya, gracias al apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, se van a desarrollar todos los domingos esta ruta de 3 horas aproximadamente por las mañanas, y además, importante, como fórmula de atracción de nuestros visitantes, visita gratuita. Gracias a todos. Se ha editado un folleto, un panfleto que está a su disposición a partir de hoy en la feria. Gracias. Tres panchillos, muy bien. Te dejo. Bueno, como siguiente tema tratamos la presentación de la encuesta del turismo, la percepción de las provincias de Castilla y León y su percepción del turismo en Zamora. Ángel Martín y Israel Gómez. ¿Has visto los relatos? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Zamora, a los representantes del Ayuntamiento de Zamora y también del Patronato de Turismo de Zamora por darnos esta oportunidad de presentar los resultados de la encuesta de satisfacción o la encuesta sobre la percepción que los castellanos y leoneses tienen de Zamora como destino turístico. Esta encuesta ha sido encargada por la Consejería de Turismo. La encuesta ha sido encargada por la Consejería de Turismo a la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, ASOCIL, y estamos realmente contentos de poder ayudar al Ayuntamiento en esta tarea y en esta labor. Bien, lo que nosotros hemos desarrollado para la encuesta, como decía, para el Ayuntamiento es una encuesta que analiza la ciudad de Zamora como destino turístico para el conjunto de la población de Castilla y León, con un objetivo que es dotar a los agentes interesados, empresas del sector, técnicos municipales, instituciones vinculadas al ocio y al turismo, asociaciones empresariales y agencias de viajes, y un mayor conocimiento tanto de la oferta como de la demanda. Por tanto, los resultados que vamos a presentar a continuación aportan información en una doble dirección. Por una parte, sobre el comportamiento de la demanda de los turistas castellanos y leoneses, la naturaleza y el perfil de las visitas, los intereses manifestados y los motivos de la visita. Y por otra parte, sobre los recursos patrimoniales, culturales, de ocio e infraestructuras turísticas que dispone la ciudad de Zamora como destino para los visitantes que proceden de Castilla y León. En definitiva, los datos que aportamos lo que quieren es conocer los principales puntos fuertes y débiles del destino con el propósito de ayudar a las entidades competentes a la toma de decisiones. Se trata de una encuesta con una ficha técnica muy concreta. El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 1 y el 15 de noviembre de este año, evidentemente. Ha consistido en 800 entrevistas telefónicas que se han distribuido de manera proporcional en función de provincia, hábitat de residencia, edad y sexo. El diseño muestral tiene un margen de error del 3,45%, más o menos, evidentemente, y asegura la representatividad de la encuesta y el reflejo de la población de Castilla y León. El cuestionario que diseñamos, el cuestionario diseñado, consta de 2 vías con sus correspondientes preguntas. La vía 1, vamos a llamarla así, es para los encuestados que sí han visitado Zamora. La vía 2 es para los encuestados que no han visitado la ciudad de Zamora. Por tanto, la primera pregunta formulada tenía como objetivo determinar quiénes habían visitado la ciudad y quiénes no. Bien, la mayoría de los castellanos y leoneses, en concreto el 60%, han visitado la ciudad de Zamora en alguna ocasión. El perfil del visitante medio es de un hombre o mujer, es indistinto, da igual, con estudios universitarios, residente en Valladolid o en Salamanca y menor de 55 años. Bien, existe una relación, yo creo que esto es relevante y lo vamos a ver a lo largo de estos resultados, entre el nivel de estudios y visitar Zamora. Así, a mayor nivel de estudios,
mayores son las posibilidades de haber visitado Zamora. Preguntas específicas vía 1 que hemos llamado para aquellos que han visitado Zamora, encuestados que han visitado Zamora. Bien, son los salmantinos y los vallisoletanos, en torno al 72% en ambos casos, residentes evidentemente de dos provincias vecinas, las que registran los mayores porcentajes de personas que han visitado la ciudad de Zamora. La tercera provincia limítrofe, León, presenta porcentajes menores, incluso llama un poco la atención, está ligeramente alejada de los residentes en Palencia. A su vez, llama la atención el bajo porcentaje de visitas de Ávila, que tampoco se encuentra a una gran distancia, ¿no? En este sentido, es más esperable el resultado de Soria, nos visitan en menor proporción, en concreto Soria, un 33% de los sorianos, como segunda provincia con menor porcentaje de habitantes que han visitado Zamora. Comparada con la media autonómica, os recuerdo que es del 58,6%, Salamanca y Valladolid están por encima de la media, más próximas de la media están Valencia, León y en menor medida Segovia, y muchos más alejadas Ávila, Soria y Burgos, con lo cual yo creo que nos está ya dando pistas, ¿no?, sobre cuáles deben ser nuestras estrategias de promoción. ¿Por qué viene la